Continuamos con el programa y como anticipáramos, está con nosotros una persona brillante, una pluma exquisita, es de esta ciudad de Santa Fe y ha trascendido al país entero, el doctor Eduardo Hauchen. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo le va? Es un placer para nosotros, siempre que usted requerimos su presencia, accede muy cordialmente. Bueno, para mí también. Doctor, han surgido algunas críticas en relación a las excesivas para algunos facultades, poderes y atribuciones de los representantes del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué piensa usted? ¿Esto está bien? ¿Se ha ido más allá de los límites legales permitidos? ¿Qué criterio se tuvo en cuenta al momento de la redacción de este código? Usted es una persona, como dije, por demás de autorizada, ha sido uno de los redactores del Código Procesal Penal que está en vigencia en la provincia de Santa Fe. Bueno, me han llegado comentarios de lo que usted me dice, pero no conozco en realidad cuáles son las críticas concretas. Me asombra que en este momento, después de tanta... no está mal que se critique, que toda crítica siempre viene bien, pero cuando me enteré de esto, ustedes me comentaron obviamente con anterioridad yo digo, bueno, algo detrás debe haber, porque si no está referido a un proyecto de reforma, nada, sino que la crítica aparentemente se surgió así como una moda o como una cuestión a la ley vigente que está desde hace ya 4 años, algún interés, algo oculto hay. Vamos al tema. Yo creo que esto tendríamos que responder primero un enfoque para que la gente comprenda, porque en realidad el programa está dirigido a esto, ¿no es cierto? Los profesionales ya entienden de por sí, los funcionarios y todo, pero tenemos que ser un poco didácticos y darle información a la gente. El nuevo sistema implica de por sí la extinción de lo que antes era un juez de instrucción. O sea, que la primera etapa del proceso, que es todo aquello que es recolección de pruebas, es encargada exclusivamente a lo que se llama el Ministerio Público de la Acusación, o sea, a los fiscales, exclusivamente. Esto existe en todos los países desarrollados del mundo ya con anterioridad, y fundamentalmente el objetivo que tiene es precisamente garantizar una de los principios constitucionales más esenciales, que es la imparcialidad, porque en realidad el hecho de que un juez lleve a cargo la investigación como se hacía antes, que aparte ya no existe más en el mundo desde hace rato, salvo algunos países que quedan todavía rezagados en esa cuestión, era propio de un sistema inquisitivo y violatorio de la garantía de imparcialidad. O sea, máximo todavía en un código como el nuestro, que estaba elaborado de una forma acentuadamente incluso hasta inconstitucional, porque era el propio juez el que de oficio podía iniciar la investigación. Ese juez que de oficio podría iniciar la investigación, o sea, en definitiva la acción penal, era el que después iba a merituar si le tomaba
declaración indagatoria, si había elementos para tomarle declaración indagatoria al ciudadano que era sospechado del delito que supuestamente se estaba investigando. Y ese juez que decidía si había mérito para tomarle declaración indagatoria era el que después iba a tener que decidir su situación procesal, que se llamaba en aquel momento. Claro, dictaba una resolución de mérito, ¿no? Exacto, cuando se tenía que resolver lo que se llamaba la situación procesal, que era lo que se llamaba el auto de procesamiento. O tenía las alternativas del autoprocesamiento, el sobreseimiento, la falta de mérito. Pero lo importante era que tenía la facultad de procesarlo. Entonces, se supone que, a ver, primero, es juez. Promueve de oficio la acción. Ya hay mezcla de jurisdicción y acción. Es actor y juez a la vez. Es un inquisidor. Era una mera notificación que le corrían a los representantes del Ministerio Público al efecto de que tome conocimiento de que se llevó una investigación adelante. Exacto, porque como usted bien sabe, doctor, y saben todos los colegas de tribunales también, los funcionarios, en esa época ese sistema aparte escrito y propio de un sistema oscuro, inquisitivo, bueno, la investigación se llevaba a cabo por el juez de instrucción y el fiscal era como, literalmente decíamos, un convidado de piedra, que no hacía ni absolutamente nada. Hoy los fiscales tienen un rol activo en las investigaciones. Se le quiso dar esa tarea que tenía el viejo juez instructor a los representantes del Ministerio Público Fiscal. Está dentro de los marcos legales, las atribuciones, los deberes, como dije, los poderes, las atribuciones, las facultades que tienen los fiscales, o hay casos en los cuales se va más allá de esta barrera que está fijada por la ley. ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, vamos, aclaremos primero que vamos a hablar, estamos hablando del Código de la provincia de Santa Fe. Sí. Primero, porque es el objetivo que, si bien el programa puede llegar al país entero, lo puede escuchar cualquiera, pero obviamente la audiencia que más le interesa y que más inmediata es la provincia de Santa Fe. Lo otro incluso llevaría mucho tiempo y no, imposible, pero de todas maneras hagamos esa aclaración. El Código de la provincia de Santa Fe está elaborado con un otorgamiento de facultades al Ministerio Público Fiscal de la Acusación, salvo alguna pequeña excepción que después podríamos ver, que a mí me inquietó siempre mucho, y yo tengo ya una opinión emitida ya con anterioridad, publicada, así que, pero salvo eso, no está todo, no entiendo dónde pueden estar las críticas, porque la cuestión es que, a ver, esto tiene que, yo creo que dividirse en dos partes. Una teórica, como bien tú me lo preguntas, desde el punto de vista teórico, vamos a decirlo, vamos a sintetizar, o sea, desde el punto de vista teórico, normativamente yo creo que no hay ninguna, excepto esto que dije, no hay ninguna disposición que le esté otorgando facultades excesivas, arbitrarias o inconstitucionales al Ministerio Público Fiscal para que realice la difícil tarea que tiene que realizar. Son, al contrario, son las facultades esenciales y fundamentales que tiene que tener para realizarla. Esto, como digo, así muy en general y con el tiempo que hay en televisión, desde el punto de vista teórico. Ahora vamos.
La otra es la faz práctica. Bueno, en la faz práctica ya eso escapa obviamente a la cuestión de una consideración. Ahí hay que ir al principio que decía siempre, y que yo repito, Carneluti, o sea, las leyes no son malas, sino en todo caso los hombres que las aplican. Si en algún caso, no hay ningún caso igual a otro, y funcionarios hay muchísimos, específicamente hablando, estamos hablando de los fiscales, bueno, si yo creo que la crítica tendría que venir en algún caso concreto, con referencia a una actuación concreta de un fiscal concreto en una situación específica, cosa que ocurre siempre en cualquier actividad, ya sea no solamente la de un fiscal, sino la de un juez, la de un abogado, la de un camarista. El hecho de un abuso de autoridad, de una mala utilización de la norma, de una ignorancia o de un exceso, es producto de una actuación personal en un caso concreto. Puede ser reiterado, pero son cuestiones ya de la práctica que exceden al marco normativo marco normativo, y que creo que, bueno, para eso está también todos los mecanismos legales en el propio código, en la ley del Ministerio Público, en la Constitución y todo, para que a su vez, si ocurre en algún caso concreto un desvío pequeño, grande, están los controles de toda clase, para evitar eso, todo previsto, para que precisamente, a ver, partamos, o sea, por un lado están los abogados defensores, es decir, en consecuencia, están los superiores jerárquicos de los fiscales. La fiscalía, si bien tiene un principio de unidad que se llama ahora, hay distintos estamentos que, si bien se entiende con un principio de unidad que integran toda una unidad, hay distintos estamentos, por supuesto, de jerarquía. Entonces, cada fiscal que realiza una investigación tiene el control de su superior y el control permanente de un abogado defensor. Entonces, es misión del abogado defensor cuidar que el fiscal no se exceda en sus funciones. Y para eso hay recursos legales, recursos constitucionales, etcétera. Sí. Está todo articulado en las propias leyes. Doctor, lo llevo a un tema escabroso. ¿Qué piensa usted de la facultad del dictado por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, en este caso el MPA, de la detención? Para después avanzar, sí, una pregunta posterior, el tema de la prisión preventiva. Pero primero esto, ¿qué piensa usted, porque sé que lo ha publicado en sus libros, del tema de la facultad de los pedidos de detención de los representantes del Ministerio Público Fiscal? Bueno, ahí está donde yo adelanté en alguna medida, recién, que desde mi punto de vista, toda la sistemática normativa del código, ante este nuevo interrogante de un supuesto exceso de facultades de los fiscales, no lo veo de ninguna manera, al contrario. Salvo una excepción, dije, y que está referida a esta, que no es menor, y que en este momento, por lo menos en la provincia,
para ser coherente y porque tengo la convicción, por supuesto, además lo tengo ya escrito, ya desde antes de que el código se sancione, y yo no estuve de acuerdo con eso, es el otorgamiento de facultades al fiscal para ordenar la detención de los ciudadanos. Tenemos que hacerle saber a la audiencia, los colegas lo saben, los funcionarios lo saben. Este es un tema que viene muy debatido ya desde la época en que se empezaron a hacer las grandes reformas en los últimos códigos modernos en el país. Ya hace muchos años, cuando se quiso hacer una reforma no cuando se hizo la reforma en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, sino cuando después de hacer la reforma, muchos años después, hará aproximadamente 12, 13 años, se quiso insertar esta facultad. Ahí ya fue motivo de mucho debate. O sea que este es un tema ya pasado. Que en el ámbito lo hemos charlado mucho, se ha debatido mucho, hay muchas publicaciones y sí, es un tema muy controvertido. Bueno, muy bien. ¿Cuál es mi posición? Mi posición en el código de la provincia de Santa Fe, como en algunos otros, se le ha otorgado la facultad al fiscal para ordenar la detención de las personas. Tenemos que hacerle saber a la audiencia, primero, que hay un fallo de la Corte de Santa Fe que ya emitió opinión fundada, con votos muy autorizados, como el doctor Eleveta, a quien conozco y respeto y quiero mucho, y el del doctor Faristoco, dos votos que están muy bien fundados, un fundamento que por supuesto ya... Haciendo referencia al fallo Ramírez. Fallo Ramírez, que es del 2 de abril de 2015, sí. 2015, en donde se declaró que a raíz de un habeas corpus que se había planteado, impugnando la inconstitucionalidad de precisamente esto, las facultades de los fiscales de detener a las personas. Bueno, se llegó a la Corte y la Corte emitió, se pronunció por la constitucionalidad. La legalidad de la facultad del fiscal de pedir la detención. La constitucionalidad, la compatibilidad constitucional. Con los argumentos que ya se conocían y que siempre la posición contraria sostuvo, en el sentido de que la Constitución, cuando habla de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, al decir autoridad competente no dice necesariamente juez, sino que el término es amplio. Voy a tratar de ser concreto y rápido porque quiero tratar de fundamentar esto para que se entienda bien. También hacen referencia a la Convención Americana, que se pide, que obviamente es norma superior del país y parte de la Constitución, en la que se pide también de forma similar al decir que todo ciudadano tiene derecho a su libertad personal, que puede ser restringida únicamente por orden de autoridad competente o similar, o revisada por juez o autoridad competente. De la misma manera, similar, prácticamente casi idéntica, se piden y también citan en el artículo 9 de la Convención del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Basándose en esa normativa, ellos, obviamente, de acuerdo a la literalidad de lo que se dice, establecen utilizan, digamos, le otorgan la amplitud de considerar que al decir que tendrá que ser puesto a disposición, cualquiera que sea detenido, tendrá que ser puesto a disposición inmediata de autoridad competente. Más todavía cuando dicen el pacto internacional de juez o de autoridad competente. Entonces, lógicamente, esa corriente se basó siempre en esta argumentación. De la inmediatez, la disposición del detenido a la autoridad judicial. Claro, que no se dice expresamente juez, sino autoridad competente. Y dentro de la autoridad competente se puede entender cualquier autoridad competente dentro del Poder Judicial, que lo otorgue la ley interna de cada país o de cada estado. Bueno, es respetable, como cualquier opinión. Yo creo que no es la interpretación correcta. Desde mi punto de vista, la cuestión es así. Voy a tratar de ser concreto y rápido. Estoy absolutamente convencido de que las facultades otorgarle facultades a los fiscales para ordenar la detención de las personas no se compadece y choca frontalmente contra nuestra Constitución Nacional, y que los argumentos estos son merecen una crítica, porque en realidad lo que un tratado y una constitución siempre establecen son parámetros amplios, muy amplios, a los fines de no, o sea, da la pauta directa, pero en un sentido amplio, que no significa amplitud para después ser distorsionada. O sea, ¿por qué en realidad? Yo creo que estoy convencido de que, a pesar de los fundamentos que se da en ese fallo, que son los mismos que da toda la corriente contraria, reitero, son los que dije en resumidas cuentas. Yo creo que fueron previstos, están redactados de esa manera. O sea, nuestra propia Constitución, a la que primero tenemos que ir al artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Si nadie puede ser arrestado, sino en virtud. Arrestado, el término arrestado significa cualquier privación de la libertad. O sea, aprehensión. Aprehensión, detención, prisión preventiva. Nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Ahí está el quid de la cuestión. Siempre se entendió por los autores clásicos argentinos que autoridad competente es primero por supuesto el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo no tiene facultades de detención, salvo facultades previstas para trasladar personas de un lugar a otro del país en estado de sitio. El Congreso tampoco la tiene. O sea, primero el Poder Judicial. Segundo, del Poder Judicial, ¿quién es la autoridad competente? Los jueces. No puede ser otro que un juez, que
surge obvio de la hermenéutica de toda la Constitución, que si para allanar un domicilio, para interceptar una comunicación, para las correspondencias y todo, no pueden ser sino por orden de un juez, obviamente que la libertad de las personas, que tiene una categoría, es un bien jurídico mucho más elevado que la correspondencia y el domicilio, obviamente que también debe ser por juez. Ya voy a volver sobre esto, pero me dirán, pero bueno, pero ahí dice por cualquier autoridad competente. Claro, lo que hacen siempre los tratados es tratar, ¿qué han previsto? Se sabe, porque siempre existió, la facultad de excepcionales de las autoridades policiales, acá y en todo el mundo, de detener literalmente, un condimento especial que es caso de fragancia, a personas, sí, en estado de flagrancia es uno, y dan varias excepciones, los códigos, especialmente, que son excepcionalísimas, de interpretación restrictiva, precisamente porque se trata nada menos que de la libertad. O sea, el delincuente que está huyendo o que acaba de cometer un delito, puede la policía detenerlo en ese momento, ¿no es cierto? Son normas que todos los códigos tienen en todos los países, que son de interpretación restrictiva. Obviamente que en ese momento, por la urgencia, la gravedad y la necesidad, obvio que no hay tiempo para pedirle una autorización al juez, porque a su vez la autorización al juez siempre tiene que ser una cosa fundada, con fundamento, y el juez también tener fundamento para emitir la orden. Entonces, con toda la sabiduría, esto milenariamente ya se sabe, y se le otorgan facultades a la policía para detener en ese momento sin tener en ese momento la orden. Lo cual en realidad no significa que estén facultando a la policía a detener. Sino que es una cuestión excepcionalísima y de un momento, porque apenas es detenida la persona, esa es la excepción, se la lleva al lugar de forma inmediata, sin dilación alguna, deben comunicarlo al juez. Porque ahí ya, digamos, inmediatamente detenida la persona en sentido literal, privada de la libertad, ya desapareció la necesidad. Ahí, o sea, un funcionario tiene que estar llamando al juez para decirle, tenemos una persona detenida por esto, y el juez tiene que legitimar la detención. O sea, lo único que se está excepcionando es frente a una urgencia y a una inmediación. Sí. Muy bien, entonces, sabiendo todos que esto acontece y aconteció siempre en todo el mundo, y esta necesidad, y que está reglamentada en todos los códigos, los tratados internacionales, si hubiesen sido muy, muy oscuros en ese tema, podría haber dado lugar sí a malas interpretaciones. Pero fueron sabios, es decir, por autoridad competente, la detención. Bueno, pero se está refiriendo a estos casos de excepción, para que no haya problemas con la interpretación en cada estado suscrito.
Con la y la propia Constitución sí, también. Sí. Con la salvedad de la comunicación inmediata a la autoridad judicial respectiva. Sí, pero en caso de necesidad y urgencia, estoy hablando, porque también es el argumento, vamos por parte, también es el argumento que ellos tienen en este fallo y en el otro para decir que es constitucional la norma de nuestro código que también faculta al fiscal a detener y poner dentro de las 24 horas el detenido a disposición del juez. Blanquean, o sea, le otorgan constitucionalidad porque consideran que al tener la obligación de comunicar al juez dentro de las 24 horas la detención, queda blanqueada y que el juez tiene que controlar dicha detención, obviamente. La legalidad. Queda blanqueada la legalidad de la orden de detención que ordenó previamente, pero no es igual que lo que yo estoy planteando. Quiero que la gente entienda esto. Cuando lo que yo estaba hablando son excepciones que tiene la autoridad policial para detener de forma inmediata en caso de necesidad y urgencia, de extrema urgencia, muy excepcionales. Acá el código le está dando facultades al fiscal para ordenar la detención directamente. Que después dentro de las 24 horas le comunique al juez, ya no, para mí no blanquea la cuestión. No blanquea la cuestión porque el único que puede ordenar la autoridad que puede ordenar una detención es un juez. Si un juez es el único que constitucionalmente puede ordenar un allanamiento de domicilio, una intervención telefónica, una intervención de correspondencia, sí, todo. Por eso existe el juez de garantías, que se llama el juez de la investigación penal preparatoria, como se llama en nuestro sistema, que cumple la misma finalidad. Está para eso, exclusivamente para revisar todos los pedidos que el fiscal le haga cuando necesita, por motivo de investigación, detener una persona, ir a secuestrar un documento en un domicilio. Entonces le pide al juez, con fundamento y prueba, porque va a vulnerar una garantía constitucional, que es la inviolabilidad de domicilio, para lo cual hay que tener fundamento suficiente. El juez el juez tiene que merituar si hay elementos, si el fiscal tiene elementos suficientes como para justificar el quebranto constitucional, porque si no, las garantías constitucionales no valdrían nada. Cualquier policía, se viola la más elemental garantía constitucional. Cualquier fiscal nos tiraría abajo la puerta arbitrariamente o con cualquier pretexto. Muy bien, esa es la función del juez, verificar si hay suficiente elemento como para abrir la puerta de su casa, Corazza, estimadísimo doctor, y meterse en su casa con mínimo fundamento. Obviamente no hace falta tener la certeza como para la condena, pero el fiscal tiene que ir con fundamento. Tenemos estos datos, este testimonio, esta intervención telefónica que nos indican que en el domicilio del doctor Corazza se encontraría el arma que estamos buscando. Bueno, muy bien, está bien. Ahora, si va el fiscal y le dice al juez, mire, doctor, acá hay una llamada telefónica anónima que nos llegó, que nos dice que en el domicilio del doctor Corazza estaría el arma que estamos buscando. Bueno, ¿qué hace el juez?
que debe hacer el juez de la garantía constitucional en un caso de eso. Bueno, mijo, no podemos violar el domicilio del doctor Corazza por una llamada anónima. ¿Tenés algo más? Andá, seguí investigando, juntá más pruebas y volvé si tenés, y si no, no vuelvas. O sea, se investiga para... Se investiga para poder imputar posteriormente. Sí, pero para imputar, por supuesto, pero además para vulnerar garantías constitucionales. O sea que para usted está con cuánta mayor razón, si un domicilio, la correspondencia epistolar, las comunicaciones son necesarias previamente la orden de un juez fundada y con prueba, bueno, obviamente que la libertad de la persona, que es un bien mayor, es el supremo bien, porque el otro que está más arriba ya hay uno solo. En la vida. En la vida. Entonces, no me puede convencer nadie de que un fiscal puede tener facultades constitucionales válidas para ordenar la detención. Doctor, ha sido muy claro, como siempre. El tiempo en televisión, como siempre decimos, es muy tirano. Es un placer, como siempre, para nosotros, para este programa, recibirlo y que sea tan claro en sus conceptos. Su posición está sobradamente justificada. Es una persona muy conocedora de estos temas, así que le agradecemos. Lo vamos a estar invitando nuevamente para ahondar en muchos más temas jurídicos. Pero cómo no. Vamos a un corte, director, por favor. Continuamos con el programa.